Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dando seguimiento a los problemas que hemos tenido con el tráiler YE, hemos ido detectando cada uno de ellos. En primer lugar, una de las calderas ya no encendió. Hicimos un chequeo en el panel eléctrico y encontramos en su interior un fusible de 7.5 amperios que estaba en cortocircuito. Se reemplazó y la caldera inició su funcionamiento normal. Hemos tenido ese problema. También hemos tenido problemas con el reloj de presión, con el medidor de presión, que la primera vez se nos reventó por una elevación de presión, y asimismo se solucionó cambiando el relojito y también cambiando la válvula de seguridad que se nos había reventado. Y otros problemas que hemos tenido ha sido acá en la manguera, en esta parte. En esta parte hemos tenido fugas muy considerables. Hemos notado que empieza a aflojarse la manguera en esta parte y empieza a salir unas fugas, así como en este caso tenemos agua. Encendimos el equipo y nos está ahí teniendo una fuga. Entonces, normalmente se hace como pues empieza a aparecer como cortes, como en este caso, no sé si se logra ver acá. Aparecen estos tipos de cortes conforme va a ir apareciendo las fugas. Entonces es el problema que hemos tenido con la manguera. En lo siguiente, el tablero menor, bueno, la caldera menor, hemos tenido error de flama que nos ha ido presentando por dos situaciones. La primera situación del error de flama que hemos tenido es por los electrodos que estaban en mal estado, y asimismo los sensores de flama que se nos han dañado. Entonces no nos detecta correctamente la flama y esto nos ha provocado el problema de que las calderas no funcionen correctamente. Todo lo que es la regulación de aire ha estado en sus óptimas condiciones y no nos ha presentado problema. Asimismo, con la caldera mayor nos ha presentado el mismo problema de error de flama. Lo hemos ido solucionando limpiando los electrodos, reemplazando los electrodos y asimismo cambiando el sensor de flama. Otro de los problemas que tuvimos en su momento fue la elevación de humo en el momento de encender la caldera. Nos estaba tirando flama en la caldera mayor al momento de iniciar y nos tiraba demasiado humo y no nos calentaba. Entonces, realizando el chequeo, encontramos que en su interior, en el serpentín, encontramos demasiado hollín acumulado, y asimismo el protector o el aislante térmico estaba demasiado dañado también, tenía mucha acumulación de combustible. Entonces eso nos hacía la flama constante, que era una flama mayor, y demasiado humo. Por consiguiente, conforme fuimos avanzando, las partes de acá arriba, no sé si se logra observar, en esta parte de las entradas de la boquilla de combustible, tuvimos fuga de diésel. Fuimos revisando y encontramos que las arandelas de cobre estaban en mal estado. Entonces se procedió a reemplazarlo y se nos corrigió el error. Otro de los errores que fuimos encontrando fue acá, en la parte de abajo, que es donde está la válvula de seguridad, que en su momento utilizamos la lanza rotor y nos elevó tanto la presión que nos tiró la válvula. Al inicio lo logramos solucionar regulándolo, pero conforme el uso que le fuimos dando, la válvula se nos iba disparando constantemente. Entonces lo que hicimos fue reemplazarlo y se corrigió la falla. Otra de las fallas que hemos encontrado ha sido en la culata, que fue la principal falla que encontramos, que en la parte de atrás de la culata tenía una quebradura o una rajadura que nos hacía que goteara constantemente. Y hasta ese momento pues se realizó el reemplazo de la culata y está funcionando correctamente. Asimismo, el switch de presión nos ha presentado diferentes fallas, pero al momento de chequear el switch que tiene este sensor,
está en buen estado. Entonces lo que se realizó fue desarmar este accesorio, lo desarmamos, revisamos los rines y asimismo se realizó una lubricación y inició a funcionar correctamente, ya que sale como una especie de pistón y presiona el botón de acá que me manda los pulsos para que se enciendan las calderas. ¿Qué más? Y otra de las fallas que hemos tenido es en la pistola. Las otras fallas que hemos tenido es acá con la pistola. Si se dan cuenta, está directo, y si yo lo presiono no se queda en un solo lugar y se regresa constantemente. O sea, al momento que yo encienda el equipo, si el gatillo se queda en su lugar normal y yo lo presiono y lo dejo de presionar, empieza a funcionar normal, pero cuando no tiene presión, está flojo. También otra de las fallas que hemos encontrado acá es en esta parte donde vemos que tiene una fuga en esta área. Lo hemos realizado el reemplazo de los zorrines y asimismo hemos revisado el accesorio que está en la parte interna. Le hemos colocado teflón y se nos ha corregido, pero últimamente nos ha estado presentando fallas. Le hemos reemplazado los zorrines, pero aún así nos sigue presentando la fuga. Y la otra de las fugas que hemos tenido es en esta parte. Si se pueden dar cuenta, se ve que la manguera como que no estuviera bien ajustado, ¿ya? Entonces, al momento de estar utilizando constantemente el movimiento que nosotros hacemos, lo que hace es ir aflojando esta parte. Si se da cuenta, aquí tiene una especie de fuga. Si yo lo hago así en la manguera, se va como que aflojando. Entonces el uso constante que hacemos con la pistola, lo que hace es que vaya aflojando acá y en algún momento puede que reviente por este tipo de problemas.